Queridas amigas, amigos, vamos a iniciar ya la auténtica sesión que inaugura el foro, después de las palabras y de las ponencias que hemos escuchado. Vamos a ver si os vais acomodando, por favor. Como os decía, yo soy naturalista y me dedico justamente a la observación de la naturaleza. No es de extrañar por ello que a lo largo de estos 3 días, de vez en cuando, deje en el aire alguna experiencia relacionada con ello. También me gusta el cine y la literatura. Soy un ser humano que, por cierto, contempla la soledad de manera muy positiva, en mi caso, porque se supone que tengo controlado el asunto de mi vida, pero creo que, como os pasa a todas y a todos, tengo la sensación de que la soledad algún día puede llamar a mi puerta. Lo tengo claro, tengo esa sensación y por eso trato con mucho respeto y con mucho cariño todo lo que aquí se va a hablar. Lo más importante es crecer juntos, lo más importante es que salgamos de aquí con las ideas claras y estoy convencido que mejores personas. Fijaros a lo que me atrevo a decir. Os digo que me gusta el cine y me gustan ciertos actores. Concretamente, voy a leeros algo que leí no hace mucho sobre una entrevista a Ricardo Darín, un tipo estupendo, un actor argentino sin duda cualificado. Él decía: yo soy de esas personas, mi mujer por suerte también, que somos medio ermitaños. Nos gusta estar solos. Hemos logrado con el tiempo tener una casa amplia donde cada uno tiene sus propios espacios. Nos juntamos y conectamos cuando queremos. Estar juntos no significa estar amontonados. La soledad es inherente a la especie humana. Nacemos, dice él, se ha apagado el teléfono, nacemos y morimos solos. Si no nos llevamos bien con nuestra soledad, estamos fregados. Claro, evidentemente no hablamos de esta soledad. Hablamos de la soledad no deseada, pero conviene no olvidar que la soledad forma parte de la esencia humana. Iniciamos con la primera mesa de debate: la soledad, diagnóstico de situación, causas y consecuencias sociales y en la salud de las personas. La va a moderar un ser humano, una persona, está allí al fondo. Buenos días. Se trata de Pilar Serrano Gallardo, diplomada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid también, máster en Salud Pública por la Facultad de Salud Pública de La Habana, Cuba, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Es también coordinadora del Máster Universitario en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora en el Departamento de Enfermería de la misma universidad y directora además de la revista Metas de Enfermería de la editorial DAE Paradigma. Pilar Serrano Gallardo, lo he dicho, un ser humano, una experta, alguien que viene a sumar y a moderar una mesa con excelentes profesionales de la que vamos a disfrutar en estos momentos. Adelante, por favor, Pilar. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan, pues creo que también tan cariñosa y tan cercana y tan verdadera de aunar, ¿no?, todas las talentos, experiencias que traemos a este magnífico foro. Primero, no puedo por menos que agradecer, desde luego, al Ayuntamiento de Madrid y a la persona de Javier Segura por haberme llamado en su día para formar parte del comité científico de este foro. Y es para mí un privilegio y un honor estar aquí con las personas que voy a presentar y que van a dar el pistoletazo de salida a la primera mesa, aunque ya hemos tenido una presentación de lujo del evento, donde se ha señalado todas las cuestiones que marcan la importancia del fenómeno de este foro. Esta mesa, como mesa de apertura, pues yo creo que va a poner un poco en situación el tema del fenómeno de la soledad no deseada,
que lo va a poner en el contexto de España, en primera instancia con Javier Yanguas, que ha sido, bueno, pues ha tenido, digamos, la deferencia, y estamos muy agradecidos de que haya podido sustituir con poco plazo a la persona que estaba en el programa, a Juan Díez Nicolás, que por un problema de salud no puede estar aquí. Y bueno, pues yo iré presentando a cada ponente en su momento, pero quería hacer este recorrido inicial que luego va a seguir Elisa Lillo con una situación más local, más en nuestra ciudad, que luego va a continuar José Antonio Corraliza, también un poco como dándonos nuevos elementos, ¿no?, de cómo la soledad en esta era de la comunicación nos puede afectar a todos. Y va a cerrar la mesa la profesora Cristina Víctor, que va a particularizar más sobre los efectos que tiene esta soledad no deseada en la salud de las personas. En cada momento iré presentando, y si os parece adecuado, se van a presentar todas las ponencias entre 15 minutos y 20, mejor 15 minutes, porque en realidad hemos tenido un retraso en el inicio de la mesa, y sí que no quisiera dejar la oportunidad de que el público y los asistentes pudieran preguntar y pudieran también intervenir con esa riqueza que da la ciudadanía, los profesionales y todos los agentes implicados en casi todos los temas. Así que sin más demora, vamos a ir haciendo estas presentaciones y vamos a ir todos seguidos, y las preguntas serán al final. Tengo, bueno, pues el honor de presentar a Javier Yanguas. Javier es doctor en Psicología Biológica y de la Salud por mi misma universidad, por la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en Educación de Adultos por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Business and Administration en la Universidad de Deusto, es experto en métodos avanzados de estadística aplicada por la Universidad a Distancia, la UNED. Él se define como un experto en personas mayores y en psicología, o lo define la red, en donde ha dejado ya muchas señales y muy interesantes. Es autor de numerosos artículos científicos, es especialmente interesante muchos de los trabajos que ha hecho, pero quizás todo lo que son los cuidados centrados en la persona mayor a mí me parecen de una relevancia grandísima. Y actualmente él es investigador en el Instituto Matia, y que está dedicado no solamente a la generación del conocimiento, sino a esta idea tan necesaria ya de la transferencia, con ese enfoque psicosocial. Además, Javier es director del proyecto longitudinal Envejecer en España. Él es que está financiado con entidades nacionales e internacionales, y actualmente también es el director científico del programa de mayores de la obra social de la Caixa. Cuando quieras, Javier, un gusto tenerte aquí. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a Mónica y a José, tanto por mi parte como por la parte del programa de mayores. Y mirar, yo sustituyo a Juan Díez Nicolás, que tiene una encuesta, como bien sabéis todos los aquí presentes, muy extensa de la soledad en España. Nosotros vamos a presentar un programa, bueno, unos datos que tenemos de un programa que se llama Siempre Acompañados en el programa de mayores de la Fundación Bancaria La Caixa. Este programa Siempre Acompañados trata la soledad no deseada desde hace 5 años. Hicimos un estudio piloto y hace como 6 meses aproximadamente, por aquí está mi compañera Maya Silvetti, pero hace como 6 meses aproximadamente pasamos una encuesta telefónica, ¿sí?, para conocer distintas cosas, pero bueno, en aras de la concretitud, pues lo hemos con 2 objetivos fundamentalmente que os vamos a contar hoy. ¿Cómo está el aislamiento social en España y cuál es la prevalencia de la soledad en esas 8 ciudades que son los 8, digamos, territorios donde en este momento está interviniendo el Siempre Acompañados?
¿Vale? Bueno, se trata de una encuesta telefónica. Sí, os la resumo. Esos son, bueno, lo que hicimos fue coger las poblaciones que había en esas ciudades que ahí aparecen y lo que hicimos fue, bueno, las muy grandes las infraponderamos un poco, las menores, Tárraga, por ejemplo, y las de menor número de habitantes subimos un poco la muestra y a partir de ahí lo que hicimos fue seleccionar mismo número de hombres y mujeres y mismo número de personas según los diferentes tramos de edad, entre 20 y 39, 40 a 64 años, 65, 79, 80 y más años, ¿sí? Por lo cual es una muestra que tiene estas características, porque lo que pretende esta muestra en realidad es evaluar el programa Siempre Acompañado. Es decir, dentro de un par de años o 3 volveremos a pasar esta misma encuesta y veremos a ver pues, las diferencias, si es que existen, gracias o no, o intentar comprobar si son gracias o no al programa Siempre Acompañados. Vale, mirad, como introducción, nosotros le hemos preguntado a la población, ¿no? ¿Es la soledad un fenómeno importante o no? Y la gente, pues entre 0, nada importante, 10, muy importante, la gente dice que la soledad, los ciudadanos dicen que la soledad, pues nada, le dan un 7,76, ¿sí? O sea, se supone que es un fenómeno importante, ¿sí? Me gustaría a mí esa nota en las matemáticas de mi hijo, pero, ¿sabéis? Un fenómeno importante. Cuando les hemos preguntado a la población si la soledad en personas mayores la consideran, independientemente de la edad, un fenómeno importante, pues la gente la ha valorado como 8,93, ¿sí? Es decir, la soledad en personas mayores es un tema, es una cuestión absolutamente esencial. Pero cuando le hemos preguntado a las personas, ¿conocéis a alguien o conocéis personas en situación de soledad? ¿Sí? Resulta que la media aritmética es 3,43, es decir, es un problema muy relevante para la población, es un problema supuestamente que es muchísimo más relevante para las personas mayores, pero cuando a los individuos se les pregunta si conocen personas en situación de soledad, 0, no conozco a nadie, 10, conozco a mucha gente, pues resulta que la nota media es 3,43 y como veis el dato de mayor frecuencia es 0, es decir, casi no conocen a personas en situación de soledad. Este es un primer acercamiento. Yo creo que la primera idea es que todo el mundo creemos que es importante, pero hay algo que sucede, por lo cual se ocultan estas situaciones de soledad. De hecho, nosotros en el programa Siempre Acompañados tenemos ese mismo problema, ¿no? Esa misma situación que es poder conocer dónde están y acercarnos a las personas que viven esa situación de soledad. Vale, segunda cuestión. Nosotros lo que hemos hecho es pasar la escala de Luben. La escala de Luben de red social, sabéis que tiene 6 ítems, valora 3 elementos, tanto de la red familiar como de la red de amigos, que son frecuencia o tamaño de la red, cercanía y confianza, ¿sí?, a la red. Vale, nosotros lo que tenéis ahí en los datos, lo que aparece es, bueno, un primer flash, ¿qué sería? Bueno, a nosotros nos ha extrañado, bueno, veis, la parte de abajo es la red familiar y la red de amigos, sí, de la red familiar y la red total, que como veis tiene un riesgo de aislamiento, el porcentaje mide el riesgo de aislamiento, un riesgo de aislamiento, digamos que bastante bajo, pero a nosotros la primera cosa que nos extrañaba mucho o que nos ha llamado la atención es que el 20% de las personas entre 20 y 39 años en estas 8 ciudades en España pues tiene un riesgo de aislamiento cercano al 20%, hasta 64 años cercano al 22% y que sube tremendamente, si veis, a partir de entre los 65 y los 79 años, ¿sí?, que es aproximadamente un 27%, y ese riesgo de aislamiento se dispara en los mayores de 70 hasta un 45 con algo por ciento, ¿sí? Es decir, si el riesgo de aislamiento, por decirlo así rápido, puede ser la antesala de situaciones de soledad, pues tenemos datos que yo creo que nos deberían de hacer reflexionar, especialmente en la red de amigos, ¿sí? Datos que, por decirlo así, si se van comprobando a lo largo del tiempo, nos darían una foto de una situación de aislamiento social que caracteriza, ¿no?, las relaciones entre las personas en estas ciudades, ¿sí?, por su alta prevalencia, digamos, de este aislamiento. Segunda idea, nosotros hemos cogido en esta muestra y lo que hemos hecho es hablar con el mismo número de hombres, o pasar la encuesta al mismo número de hombres que al mismo número de mujeres, ¿sí? Normalmente las encuestas poblacionales ya sabéis que hay mucha más gente mayor, mayores de 80, muchas más mujeres que hombres, pero nosotros lo que hemos querido dar es intentar, tanto hablando de las redes sociales como hablando de la soledad, el intentar escuchar también esas voces de los hombres, ¿sí? Y en esas voces de los hombres nos sale que el riesgo de aislamiento, y luego veremos también en soledad exactamente lo mismo, los hombres parece tener
los hombres tienen un mayor riesgo de aislamiento y también, como veremos luego, tienen un mayor riesgo de soledad que las mujeres. Este sería, digamos, el segundo titular. El tercer titular, esto es el porcentaje de personas en riesgo de aislamiento por género y edad, ¿sí? Aquí suceden dos cosas. Bueno, como veis, el riesgo de aislamiento de la red de amigos, de la red, digamos, familiar, se mantiene bastante bajo con respecto a la red de amigos, y suceden dos cuestiones que yo creo que para el abordaje de las cuestiones relacionadas con la soledad son importantes. Una, digamos, esa red de amigos sufre, sí, alrededor de ese 20 y tantos % de las personas están en riesgo de exclusión en esa red de amigos. Primera cuestión. Segunda cuestión, se dispara a partir de los 65 años, que ya habíamos visto, más digamos, en las mujeres. Los hombres tienen un mayor riesgo de aislamiento social que las mujeres, tanto en el tramo de 65 a 79 como de 80 y más. Lo que sucede es que las diferencias estadísticamente significativas en el caso de los hombres y la red de amigos se dan entre los 40 y 64 años con las edades inferiores, ¿sí? Con el grupo de edad inferior. Mientras que en el de las mujeres, esas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a aislamiento se producen entre los 65 y los 79 años con los más mayores y con los más jóvenes de esa edad. En otras palabras, parece ser que el aislamiento de los hombres comienza antes que el aislamiento de las mujeres. ¿Sí? Este sería el tercer titular de lo que tenemos entre manos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, si queremos hacer una intervención preventiva en términos de soledad, deberíamos de empezar antes, por supuesto, de los 65 años en términos de vejez, pero sobre todo antes de 65 años en los hombres cuyas diferencias significativas comienzan antes en el tiempo. ¿La soledad con quién se ceba? Cuarto titular, pues la soledad se ceba con los de menos estudios, ¿sí? Tenéis ahí la prevalencia del riesgo de aislamiento y es menor el riesgo de aislamiento conforme aumenta ese nivel educativo. Como bien sabéis, el nivel educativo correlaciona muy bien con el nivel socioeconómico, con la riqueza que uno tiene, ¿no? Por lo tanto, la soledad es fundamentalmente relevante en las personas con menos nivel cultural, supuestamente con menos nivel educativo y con diferencias que ahí os indico estadísticamente significativas entre los grupos, siendo menores entre aquellos que tienen, digamos, niveles educativos más superiores. Por lo cual, pues parece ser que esto de la soledad y, bueno, que esto del riesgo de aislamiento, que es lo que estamos analizando, pues es mayor conforme aumenta la edad, aunque hay muchos jóvenes, mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Ese índice de aislamiento y se ceba fundamentalmente pues, en las personas con menos recursos económicos. Cuarto titular que os podemos dar de esta parte de aislamiento social de este estudio tiene que ver con, si analizamos por separado la muestra de mujeres y la de hombres, veis que los hombres tienen más riesgo de aislamiento social en los niveles, digamos, ¿no? Si veis las gráficas, yo no sabía cómo hacer una gráfica conjunta, pero sí, de alguna manera, si lo juntáis con la vista y la superponéis vosotros y vosotras, pues tenéis que la gente sin estudios y con estudios primarios, hombres tienen un riesgo de aislamiento mayor que el riesgo de las mujeres. Pero esto cambia a medida que aumenta el nivel educativo, es decir, a mayor nivel educativo los hombres tienen menos riesgo de aislamiento social que las mujeres. Por lo cual, la soledad se ceba en este sentido, el aislamiento social o la red social tiene más peligro de quebrarse en las mujeres con niveles socioculturales altos que en los hombres con niveles socioculturales altos y viceversa. Quinto titular. ¿Qué es lo que realmente se ve afectado en términos de red y de aislamiento social en estas 8 ciudades en España? Pues no tanto el tamaño y la frecuencia de contactos, como fundamentalmente los dos parámetros que son más subjetivos en el análisis de la red social. ¿Sabéis? La cercanía y la confianza. Yo creo que esto es importante porque nos da también una medida de por dónde quizás deberíamos, ¿no?, de afianzar o de orientar las intervenciones en soledad, ¿sí? La frecuencia, como veis, en este sentido la gráfica cambia. Cuanto más alto está, mayor es el índice y, por lo tanto, mayor es el tamaño, mayor es la cercanía, mayor es la confianza en la red. Pero lo que disminuye fundamentalmente, lo que está en peligro, lo que se ve afectada en términos de aislamiento social,
es precisamente aquellos parámetros, cercanía y confianza, que son más subjetivos, digamos, más emocionales, ¿sí? Fundamentalmente. Y volveremos sobre esto un poco más tarde cuando analicemos la soledad social y la soledad emocional. Estos son los titulares que tenemos en cuanto a, ¿sí?, por prevalencia del aislamiento social en España, ¿sí?, que aumenta con la edad, o que los grupos de edad más altos, son los que más aislamientos o más riesgo de aislamiento social tienen, pero con una llamada de atención importante, por lo menos a mí así me lo parece, en el número de personas, en el número de jóvenes, sí, y adultos en riesgo de aislamiento social, que probablemente, si no se hace nada, pues acabarán siendo, ¿no?, unos mayores aislados socialmente al menos, ¿no? Bien, en soledad, ¿qué tenemos? Pues unos datos bastante parejos a los que conseguimos en aislamiento social. Yo lo que he hecho es poner solamente pasamos la escala de John Gilbert, que ya sabéis que lo que valora es un índice total de soledad y un índice de soledad social y otro índice de soledad emocional. Yo lo que os he hecho en esta gráfica es separar los índices de soledad social y emocional por tramos de edad. ¿Qué llama la atención? Bueno, pues llama la atención los mismos datos, ¿no?, o la misma idea general de fondo que cuando hablábamos del aislamiento social, ¿no? Una soledad emocional, una soledad social con una prevalencia importante, un 25, 26 y pico por ciento, casi 27 entre personas entre 20 y 39 años, que sube pues hasta un 33%, si no recuerdo mal, entre los de 80 y más años en términos de soledad social. Pero todavía es más preocupante, en ese sentido, los porcentajes de prevalencia que tenemos en soledad emocional, ¿sí?, que cerca casi un 35% de las personas entre 20 y 39 años en estos 8 municipios, ¿sí? Ya entiendo que la muestra no es generalizable al resto de España, ¿sí?, ya lo entiendo. Es una encuesta telefónica, eso también está claro y sabemos todas las limitaciones que tienen las encuestas telefónicas, pero también no es menos cierto que casi tenemos un 35% de personas entre 20 y 39 años que dicen sentir soledad de manera ocasional o de manera continua. Ese porcentaje, como veis, sube entre los 40 y los 64 años, aumenta un poco más hasta los 80 años, y entre los 65 y 79 años, y donde realmente tiene una subida, ¿sí?, que veis ahí en la gráfica, que llega hasta casi el 50%, es entre los mayores de 80 y más años. Mayores de 80 y más años que viven en la comunidad, ¿sí?, y que viven de manera independiente, ¿sí? No es una muestra de gente que tiene dependencia en su casa, sino es una muestra de personas que viven en la comunidad. Si esto anda, sí, anda. A la vez, lo mismo que sucedía cuando analizábamos el aislamiento social, lo mismo sucede cuando se analiza la soledad, ¿sí? La soledad social es muy similar entre hombres y mujeres, un pelín mayor entre hombres, y las diferencias no son estadísticamente significativas, pero sí que son significativas cuando se hablan de soledad emocional, donde los hombres tienen un mayor nivel, una mayor intensidad de los sentimientos asociados a la soledad emocional, habiendo además diferencias estadísticamente significativas por género. Cuando analizamos esos sentimientos, ¿sí?, cuál es la intensidad de esos sentimientos de soledad, curiosamente, la soledad emocional, ¿sí?, tiene unos sentimientos, tanto en hombres como en mujeres, tiene una intensidad de esos sentimientos menor que la soledad social. Es decir, los casos más graves, digamos, de soledad están en soledad social y no tanto en soledad emocional. Parece ser que la soledad emocional es algo así como algo más crónico, con una intensidad más limitada de esos sentimientos, pero bueno, pues que se alarga durante más tiempo en la vida de las personas. Yo creo que me he comido el tiempo, ¿verdad? 2 minutos me queda. Vale, pues me voy a saltar esta gráfica y quería comentaros otra idea última para terminar. Cuando nosotros hemos hecho un análisis de componentes principales y hemos metido todas las personas, o sea, todas las variables, tanto la escala de Leuven como la parte de... y hemos cogido los 2 ítems que más saturaban de la escala de John Gilbert de soledad social y soledad emocional, sí que los tenéis ahí, sentimientos de añoranza y abandono, por ejemplo, y relaciones de apoyo y relaciones significativas, que nos parecían, eran los que más saturaban. Lo que nos hemos encontrado es que la soledad social, ¿sí?, va al mismo componente, al mismo componente que la parte de la red social de la familia, ¿sí?, de la red social familiar, ¿sí?, se juntan en el mismo
en el mismo componente, en el análisis de componentes principales. El segundo componente tiene todo lo que tiene que ver con la red de amigos, y un tercer componente de ese análisis de componentes principales tiene que ver con la parte más emocional o de la soledad emocional. Os hago este comentario porque a mí me sugiere, o nos sugiere a nosotros, que lo que sucede es que la parte de soledad social está muy vinculada a esa, ¿no?, a esa red familiar, o tiene mucho que ver con ese componente familiar de la soledad, mientras que fuera de esa red quedan los amigos y quedan una parte de la soledad emocional. La idea nuestra fundamentalmente es que tanto en la parte de red, lo que medía red social, como en la parte de soledad, yo creo que hay cuestiones en comunes a destacar, ¿no? Quiero decir, una es la menor intensidad de los sentimientos emocionales, pero su presencia muy alta en todas las personas que tienen tanto soledad emocional como que tienen riesgo de aislamiento social, la importancia de esos factores subjetivos y el hecho de que en estos componentes principales también aparece una parte más social que se liga a la familia, con una red familiar que aguanta muy bien, ¿no?, los vaivenes relacionales y de la vida, una red de amigos que aguantan mal y un componente emocional que sigue explicando en la soledad gran parte de esa variante, ¿sí? Bueno, pues nada, yo creo que no me he comido más de los 20 minutos. Que quede claro que solo he tenido un día para preparar esto porque aquí tenía que estar Juan Díez Nicolás y entonces tiene la cosa un poco más de mérito. Gracias. Gracias por ajustarte tan exquisitamente al tiempo, gracias por el esfuerzo y por esos datos tan interesantes, y reservamos las preguntas para después. Paso sin dilación a presentar a Elisa Lillo López. Elisa forma parte del equipo del Grupo Motor de Madrid Ciudad de los Cuidados, que brevemente se ha presentado en el inicio del foro. Ella es jefa de unidad de estudios y apoyo técnico de Madrid Salud. Quería, Elisa, que cuando la contacté, que especialmente mencionara de ella y específicamente de una manera yo creo que muy humilde para todo el trabajo que ella lleva, pero que lo que quería era que yo dijera que es coordinadora y responsable municipal del proyecto piloto de prevención del duelo complicado y comunidades compasivas, así como de la formación ética de los cuidados del plan de Madrid Ciudad de los Cuidados, que realmente es una apuesta tan innovadora sobre la transformación que necesita nuestro mundo actual desde este enfoque intersectorial. Y bueno, pues sin más demora, voy a darle la palabra a Elisa y bueno, ella va a abordar, como dije anteriormente, más la soledad en nuestro contexto de la ciudad de Madrid. Así que cuando quieras, Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación. Y también quiero agradecer en nombre de Madrid Salud y de lo que me corresponde en este doble papel de miembro del Grupo Motor de Madrid Ciudad de los Cuidados y también del comité organizador, la asistencia de todos y todas los que estamos aquí, ponentes, participantes, que con tan buena intención también nos han ayudado a conformar este programa, que esperamos que suscite interés a lo largo de estos días. Bien, voy a presentar un estudio que en el marco del desarrollo del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados encargamos para conocer de una manera, o por lo menos para aproximarnos al conocimiento del problema del fenómeno de la soledad no deseada en la ciudad de Madrid. No me quiero entretener en esta primera presentación en todo lo que a lo largo de estos días se va a ver. Son simplemente varios apuntes de, efectivamente, nosotros también partimos que hay que tener en cuenta todos los cambios sociales que aumentan el fenómeno de la soledad, sobre todo en grandes ciudades, el envejecimiento de la población, la crisis de los cuidados, el cambio en los patrones de relación.
que a todos nos afecta con la introducción de nuevas tecnologías o las nuevas aplicaciones para los móviles, las grandes ciudades. Los efectos en la salud, porque decimos que la soledad no deseada es un problema social, pero también es un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque incide negativamente sobre la salud física y mental de las personas que la padecen al tener peores hábitos saludables. El delegado esta mañana, al hacer su presentación, también comentaba que se va a presentar próximamente el estudio de Madrid Salud, donde también se vuelve a incidir sobre la cuestión de la soledad. De hecho, aquí tendremos alguna de las personas expertas que vienen que categoriza la soledad como una de las nuevas epidemias del primer mundo. También, en cuanto a la agenda pública, vemos cómo en España, hasta hoy, porque no conocíamos esta iniciativa de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, que va a elaborar una estrategia y que va a implicar a todas las administraciones y a la sociedad civil en su desarrollo, pero hasta ahora la soledad en España no suele suscitar ningún interés público ni mediático porque no se manifiesta ni conforma ningún tipo de reivindicaciones sobre las administraciones públicas. Esto es una cita de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en el último informe del año pasado del informe social. Y, sin embargo, vemos cómo en Reino Unido se ha creado una Secretaría de Estado sobre la soledad. En nuestro país, salvo pequeños estudios como el que estamos viendo hoy, solo existe un estudio a nivel nacional. Lamentamos que el profesor Díaz Nicolás no haya podido venir, donde nos situaba ese estudio del año 2015 en un 8,7 de personas mayores de 18 años que se habían sentido solas frecuentemente. Nosotros partimos también, para una pequeña aproximación y categorización del problema, en distinguir, ahora el anterior ponente también distinguía entre soledad, aislamiento. Nosotros también hablamos de soledad, es distinto que vivir solo y es distinto que el aislamiento. Compartimos también buena parte de la literatura científica que al respecto ha habido y que durante todos estos días también veremos. Y la soledad, entonces, sería la sensación subjetiva de que la cantidad o calidad de nuestras relaciones es menor de lo deseado. Por su parte, el aislamiento sería la situación objetiva de tener mínimos contactos con otras personas, sean familiares, amigos o conocidos. Por otra parte, es muy distinto vivir solo, como una elección sola, por una decisión propia y por una obligación. También los estudios y la literatura nos habla de estas dos dimensiones que también ha mencionado el anterior ponente, que no me voy a detener, en cuanto a la soledad social y soledad emocional. La primera de las ponentes, cuando esta mañana hablaba de la frecuencia en la que la población se siente sola de los países europeos, según la encuesta europea de calidad de vida del 2016, le llamaba la atención, igual que a todos nosotros, que España tenga en esa comparación con el resto de los países se sitúe el nivel de la soledad en un 6% y, sin embargo, en Dinamarca en un 2%. Igualmente nos llamaba la atención como países como Grecia, por ejemplo, que se sitúa en el 11%, o otros países de la cuenca mediterránea igualmente con unos porcentajes altos. Una posible explicación podría ser que existe una mayor expectativa de que esa sociabilidad al final funcione. Esto es como lo de la dieta mediterránea, ¿no? Que por vivir en el Mediterráneo tenemos mejor dieta y a veces no lo llevamos tan así. Situamos el objetivo de la investigación para conocer la incidencia de la soledad no deseada de la ciudad de Madrid en este marco de Madrid Ciudad de los Cuidados y junto al desarrollo del proyecto piloto de prevención de la soledad no deseada en los barrios de Almenara, Tetuán y Trafalgar Chamberí, de este plan, que se explicará mañana por parte de Mónica Díaz. Los objetivos que tenemos al iniciar esta investigación son el analizar, por un lado, los factores de riesgo de vulnerabilidad asociados a la soledad. En segundo lugar, estudiar los diferentes perfiles de personas que se sienten solas. Y, por último, sistematizar las principales consecuencias sobre la salud y el bienestar. Ambos, tanto el estudio como el desarrollo del proyecto, conforman también un desarrollo de un programa de intervención
dirigido a prevenir el sentimiento de soledad en Madrid y paliar los efectos en quienes ya la padezcan, que se está haciendo en los grupos terapéuticos en Tetuán y Chamberí, uno por distrito, que se están realizando desde los meses de junio y septiembre hasta diciembre de este año y cuyos resultados también nos aportarán también un nuevo camino por el que seguir. En cuanto a la metodología de investigación, al igual que la investigación anterior, fue una encuesta telefónica asistida por ordenador, fue un encargo a la empresa Demométrica. Se dirigió a los mayores de 18 años de ambos sexos, con un muestreo aleatorio estratificado con 4 conglomerados y un muestreo aleatorio en domicilios, también para tratar de distribuir bien hombres y mujeres y todas las edades. Se hicieron un total de 1.053 entrevistas y se realizó entre los días 7 y 30 de junio de 2017. Cuando hablamos de la medición de la soledad, antes comentaba también Javier Yanguas las escalas que ha estado utilizando. Hay como pueden ver en esta presentación, hay varias escalas que uno puede utilizar de medición. En nuestro estudio, por no ampliar más, nos hemos centrado en 3. En la escala de John Gilbert, efectivamente, porque nos parece que efectivamente es la que más apropiada para nuestro estudio y aunque originalmente es una escala que se orientó hacia las personas mayores, en este estudio se ha mostrado muy eficaz. También la escala utilizada por Gran Bretaña para la campaña de final de soledad y también la pregunta directa sobre la frecuencia con que la persona se siente sola, utilizada en el estudio de Díaz-Nicolás, pero también en la encuesta de calidad de vida. Una pregunta directa que nos va a permitir comparar estos resultados con otros. En cuanto a los resultados, y por ya ir más ágiles, en nuestro estudio, el 9,3 de las personas mayores de edad de la Ciudad de Madrid se han sentido solos o solas en el último año, lo que viene a representar unas 240.000 personas aproximadamente, teniendo en cuenta la muestra utilizada. Por su parte, en el estudio de la soledad en España que he citado anteriormente, de Díaz-Nicolás, muestra un 8,7 de personas que se han sentido solas frecuentemente. Al igual que en la anterior ponencia, vemos cómo efectivamente la soledad se va aumentando se va acumulando cuando se trata de mujeres mayores de 65 años o personas viudas o viudos que viven solos o solas, que tienen bajos recursos y que además tienen una mala salud. Pero también vemos cómo la experiencia migratoria, que es otro factor a tener en cuenta y que en nuestro caso también lo hemos medido, es un factor también de riesgo y que en el caso de las personas migrantes aquí en la Ciudad de Madrid, igualmente, que son datos que en los resultados, bueno, se han quedado aquí en la cartera de, vale, pues esto hay que seguir viendo qué es lo que está pasando para siguientes estudios en los que podamos seguir estudiando y profundizando cuáles son los riesgos y cómo se va a poder solucionar. Hemos traído esta tabla del índice de soledad no deseada según estas variables sociodemográficas, donde queda muy representado la presencia de más mujeres que hombres. A medida que se va aumentando en edad, igualmente la soledad es mayor. En este caso, es mayor la soledad de las personas que son de otro país con relación a las españolas. La existencia o no de tener pareja o vivir solo o viudo o viuda o separado o divorciado también es una experiencia que incide negativamente en la soledad. Por tanto, las personas viudos o viudas son las que más padecen esta situación. En segundo lugar, las personas separadas o divorciadas. No obstante, el tener o no una relación de pareja o el tener también o el vivir o no acompañado, efectivamente es un factor que condiciona tener o no más soledad, pero el tener pareja o el vivir acompañado tampoco exime de sufrir esa soledad no deseada. Y no es un factor protector al 100%. Esta es una comparativa de las personas solas y no solas, que tampoco me voy a detener mucho.
Por eso, porque queríamos destacar esto, la soledad no es sinónimo de vivir solo o sola. Al observarse un porcentaje elevado de personas que, aun viviendo en compañía, se sienten solas. No me quiero detener en cifras porque este estudio lo vamos a publicar en la web de Madrid Salud, en el post de Madrid Ciudad de los Cuidados, una vez que finalice este foro, y va a estar a disposición de todo el mundo que lo quiera tener. Simplemente es ofrecer una foto del resultado del estudio. En cuanto a las causas de la soledad no deseada, sí que nos gustaría aquí poder destacar que la muerte de algún familiar es, con mucho, la principal causa de esta soledad no deseada, en un porcentaje elevadísimo, en un 52,7% de los casos. A continuación, la enfermedad crónica familiar o la lesión o enfermedad propia o los problemas económicos importantes son causas de soledad. Es verdad que en esto, cuando puedan profundizar más en el estudio, que no sería objeto ahora, pero sí que puedo avanzar, que estas causas de la soledad obviamente no son las mismas en los grupos de población de más edad que los grupos de menos edad o de mediana edad. Los grupos de más edad, la muerte de un familiar, la enfermedad, suelen ser las causas más prevalentes. En el caso de problemas sentimentales o económicos, como la pérdida de un empleo o un cambio de trabajo, suelen ser las que más predominan. Y por resumir y dar pequeños flashes ya de lo que hemos encontrado, las personas que se sienten solas, primero, tienen significativamente menos relaciones sociales que las personas que no se sienten solas. Parece una obviedad, pero no lo es. Acuden en menor medida a los espacios comunitarios, exceptuando la iglesia o los lugares de culto. Por otra parte, se han sentido más discriminadas a lo largo de su vida y se perciben menos integradas que las personas que no se sienten solas. Nos parece importante apreciar este factor de integración, porque en una sociedad como la que vivimos, bueno, es importante destacar. Utilizan en menor medida los medios de comunicación, como el teléfono móvil, el correo electrónico, WhatsApp, es decir, no es que no lo tengan, sino que no acceden a ellos. Como se ha dicho y como ya también se va a abordar en otras ponencias, perciben tener peor salud y presentar un mayor número de enfermedades crónicas y problemas de salud mental. Duermen menos horas, perciben peor su calidad de sueño y realizan menos actividad física. Como decía la alcaldesa esta mañana, también se perciben menos felices que las que no se sienten solas y, además, en un porcentaje muy elevado, piensan con mayor frecuencia en la muerte. Y, por último, las personas que se sienten solas tienen mayores dificultades funcionales en diversas áreas de la vida diaria, como son la movilidad, el autocuidado y la realización de actividades cotidianas. Por tanto, y como consecuencia, el descenso de la calidad de vida es una de las principales consecuencias inmediatas de la soledad. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa, porque incluso yo creo que nos has dado un margen de un par de minutos antes de avisarte. Vamos a pasar ahora a dar la palabra a José Antonio Corraliza Rodríguez. José Antonio, como he dicho anteriormente, viene de la Universidad Autónoma de Madrid, él es catedrático de Psicología Ambiental. Su investigación, que es sumamente interesante y novedosa, se ha desarrollado en el campo de la psicología ambiental, principalmente en análisis psicosocial de la experiencia de la naturaleza, la preferencia de paisajes, las emociones trascendentes y la empatía con la naturaleza, también con una línea especialmente en validación y creación de instrumentos para medir este fenómeno, y la evaluación de la calidad percibida por la población de estos espacios urbanos y paisajísticos. Él ha realizado estancias en la London School of Economics, en la Universidad de Surrey, en el Institute of Education de la Universidad de Londres, y también tiene realmente trabajos conjuntos con universidades americanas, holandesas. Tiene publicaciones de gran impacto en revistas como Journal of Environmental Psychology, y además es editor asociado en Frontiers in Psychology.
y ha publicado recientemente una monografía sobre conciencia ecológica y bienestar en la infancia, efectos de la relación con la naturaleza. Como decía anteriormente, José Antonio nos va a hablar de la soledad en la era de la comunicación como un fenómeno que nos afecta a todos y a todas. Cuando quieras, y muchas gracias, José Antonio. Pues buenos días, ya casi buenas tardes a todos. Yo estaba muy nervioso con esta presentación porque, como han visto, yo me dedico a la psicología ambiental y solo colateralmente toco algunos temas relacionados con las personas mayores y con la soledad. Pero bueno, me he dado cuenta como psicólogo que, como estoy en el medio y sé que por las curvas de la atención existe el efecto de primacía y de recencia. O sea, ustedes se van a enterar sobre todo de lo primero que han oído y de lo último que oigan. Así que eso me da mucha tranquilidad para contar lo que voy a contar. Y quiero que aprovechen este rato para pensar sobre esto. Porque miren, este formato de mesas redondas a mí me pone muy malo porque venimos todos a vomitar la presentación y yo ya tengo algunas dudas sobre lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Y quiero que aprovechen para pensar. Es muy importante los datos que hemos oído, pero como investigador tengo que decirles que no son importantes los datos, ni, con perdón, Javier, los titulares. Lo importante es pensar sobre los datos. Y a mí me gustaría que este rato lo aprovecharan para pensar en por qué salen esos datos que hemos oído. Yo les voy a dar algunas claves, pero no es lo importante lo que yo les dé, sino lo que ustedes piensen, ¿no? Yo hablo desde la psicología ambiental, que es un campo muy raro, muy interesante, muy bonito, a mí me apasiona, obviamente, ¿no? Y quería resumirlo para que ustedes sepan desde qué marco hablo, ¿no? Una primera afirmación, lo voy a resumir en 3 frases, ¿no? Es que los psicólogos ambientales estamos convencidos que los problemas ambientales son muy graves. Son tan graves que no hay soluciones técnicas. Que las soluciones a los problemas ambientales, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la calidad de vida en las ciudades, el estrés urbano, requieren que cambiemos el comportamiento de la gente. Voy a dejar esto de lado porque me desborda en este momento. Pero una segunda frase muy importante que manejamos los psicólogos ambientales, que forma parte de nuestro way of thinking, es esta frase. Es que somos los lugares que habitamos. Una parte de nuestra identidad se debe a los lugares que habitamos. Y si esos lugares son inadecuados, nuestra identidad se resquebraja, ¿no? Nos llevaría muy lejos desarrollar esto, pero la que está más relacionada con lo que yo les quiero contar es esta otra. Piensen en estas imágenes que ven, que son la plástica de un hábitat que parece más propio de insectos, con perdón de Luis Miguel, que de mamíferos. Estos son el formato de las ciudades que vivimos, ¿no? Deformando una frase de Montesquieu, que como ustedes saben, decía, primero las personas hacen las leyes, luego las leyes hacen a las personas, pues yo lo he deformado. Primero nosotros hacemos los lugares, este tipo de ciudades, y luego las ciudades nos hacen a nosotros. Quiero que piensen en esta imagen que ven aquí. Es una ilustración publicada en enero en el New York Times para ilustrar un artículo que tienen aquí de abajo de Klinenberg sobre si la soledad es una epidemia para la salud, ¿no? Esto es lo que hay por dentro de la estructura que vemos allí. Cubículos en los cuales las personas viven aisladas. Y esto es de lo que vamos a hablar. El efecto más importante que tiene el aislamiento, como psicólogo les digo que es que nuestro yo desaparece. Ya desde hace muchos siglos se sabe que el yo es social y que nuestra identidad, la teoría del yo espejo, somos lo que los demás piensan, dicen de nosotros. Si no hay demás que nos digan nada, nuestro yo se desdibuja, desaparece, ¿no? Y por eso el efecto más crítico de la soledad es en los momentos, el efecto más grave de la soledad es en los momentos críticos de nuestra evolución, en la adolescencia y en la senectud. Porque en el resto de las veces tenemos agenda, tiramos de cosas ya hablaremos de esto después. Y ahora, para contribuir a pensar un poco en los datos que hemos escuchado, yo quisiera partir de algunas definiciones. Por ejemplo, yo ya anticipo, no estoy muy de acuerdo con el concepto de soledad, término de soledad no deseada. Ahora veremos. Me suena fatal como psicólogo. Ni tampoco con la diferencia entre soledad emocional y soledad social. Ya lo vamos a ver. Perdón, porque estoy saliendo de un catarro, espero estar saliendo y no entrando de nuevo, y mi voz no es la mejor.
quiero que veamos algunas definiciones que se manejan en la literatura y que ya han sido presentadas. El aislamiento social, la disminución de actividad social, y no son lo mismo, y la soledad. Y yo quiero destacar de la soledad que la soledad es una experiencia perceptiva, es un sentimiento más que una situación. ¿Por qué son importantes estos temas? Son importantes porque sabemos que esta relación que está aquí descrita más abajo, no sé si esto no marca, esta relación es que cuando disponemos de relaciones sociales sabemos, y probablemente se va a hablar con posterioridad, que aumenta la conectividad social y que esto aumenta las probabilidades de supervivencia y la calidad de vida. Cuando esto no ocurre, cuando esto se rompe, entonces es cuando surge realmente la soledad. De hecho, yo voy a proponer que en vez de, y quisiera comentar algunos de los datos, por ejemplo, que ha presentado Javier, el análisis factorial último que ha presentado, sobre todo el tercer factor, es que hay una situación extrema de soledad, que es el abandono, y que aparece claramente relacionado, yo creo que no es soledad, no sé si es la soledad emocional, pero aparece claramente vinculado al tercer factor del análisis que, bueno, yo lo acabo de conocer, el análisis, y no sé si estoy pensando correctamente, pero es muy importante que nos demos cuenta de esto. Hay la experiencia, para entender cabalmente esto, me permiten que sea un poco profesor, al fin y al cabo soy profesor. Y este es uno de los modelos que yo explico a mis alumnos cuando les quiero explicar la intimidad, que es el modelo de Alma. Y según esto, claro, mis alumnos son todos psicólogos y creen en eso de la introversión y la extroversión. Bueno, cada uno cree en lo que quiere, ¿no? Pero como que hay gente que es introvertida y que se aísla de los demás y otros que son extrovertidos y tal. Y es verdad, existe, pero en realidad nosotros unas veces somos introvertidos y otras veces somos extrovertidos. Esto es lo que los psicólogos llamamos la motivación de la apertura y del cierre. Cuando nosotros queremos abrir, lo conseguimos, no hay problema. Hay un equilibrio en nuestra orientación hacia afuera. Cuando queremos aislarnos y lo conseguimos, tampoco hay problema. Hay un equilibrio hacia adentro. El problema es cuando hay un fracaso, cuando no lo conseguimos. Y esta es la clave crítica de la soledad. Es cuando queremos abrirnos y no lo conseguimos, o cuando queremos aislarnos y no lo conseguimos. Y entonces es cuando se produce una situación técnicamente de aislamiento o de alta densidad, que también es muy importante, porque estamos hablando de personas mayores y hay los dos grandes escenarios del tratamiento y del cuidado de las personas mayores, son el propio domicilio y, atención, las residencias. Y en las residencias a veces se vive esta doble experiencia de estar hacinado y al mismo tiempo estar solo. Habría que pensar, y lo que yo quiero plantear es, ¿cuáles son los escenarios donde se vive la soledad? Estos son ejemplos de estas situaciones, ¿no? Y aquí la experiencia perceptiva nos lleva a decir que la soledad es la percepción del aislamiento, igual que el hacinamiento es la percepción de la alta densidad. Y ambas experiencias, ¿saben lo que producen? Un particular efecto de descontrol en la vida cotidiana. ¿Qué rasgos descriptivos tiene la sociedad? Aquí vienen algunos de ellos, ¿no? La sensación de vértigo, de vacío. Ya se ha mencionado también datos, a mí me parece muy importante, cuando se mencionaban en la segunda intervención, los datos del miedo a tener enfermedades. Es que la soledad, en el sentido que estoy planteando aquí, la soledad aumenta el sentimiento de vulnerabilidad, el miedo, la hipertrofia en la percepción y en la valoración de los riesgos, y lo que es más importante, la soledad nos condena a estar siempre más solos. Es decir, produce un síndrome de desarraigo de lo cotidiano. No es que nos acostumbremos a estar solos, es que nos consideramos menos capaces de evitar la soledad y entramos en un bucle que muchos psicólogos asocian a un patrón de respuesta depresiva. A partir de aquí aumentan los trastornos psicológicos, los riesgos para la salud. Hay datos al final de la presentación para evitar esto de que yo estoy contando cosas que no son mías, que las he leído, que las he plagiado, entre comillas, y están muy desarrollados todos los trabajos sobre los efectos en la salud y creo que en la presentación posterior lo vamos a ver. Y hay un aumento de la fobia social. Lo peor del que está solo es que
es menos autoeficaz, decimos los psicólogos, es menos capaz, es la persona más incompetente para salir de su propia soledad. Y todo esto repercute en un trastorno que yo quiero destacar, que es que la soledad está vinculada a un desorden que llamamos, bueno, que yo propongo que llamemos el trastorno por déficit de futuro. Porque esto es el aspecto más crítico que lo vincula. ¿Qué causa esto? Bueno, yo tengo datos aquí contrastados internacionalmente, pero que coinciden con lo que se ha planteado antes, ¿no? Que la experiencia de la soledad es un proceso, no es un estado. No estamos solos, sino que vamos estando solos. Y es muy importante este cambio de foco. Y los factores que lo desencadenan los podemos dividir en factores macrosistémicos, mesosistémicos y microsistémicos. Perdonen que es un poco de jerga, pero yo quería dibujarlo como si fuera una matrioska, una muñeca rusa. Lo micro está metido en lo meso dentro de lo macro, ¿no? Y de todos los factores que hay aquí, quiero destacar 3, los que he destacado en rojo. Muchos otros hay más, ¿no? 1, la cultura del individualismo. No voy a insistir en ello porque todo el mundo lo plantea. Es que el destino, y esta es una clave de filosofía moral muy importante, cuando el destino de la persona que está al lado me resulta indiferente, algo malo estamos haciendo. De hecho, una de las paradojas que a mí cuando oigo hablar a la gente que se responsabiliza de las unidades de cuidado y todo esto, me recuerda un poco, yo soy de un pueblo muy pequeño de Extremadura, perdón por esta exhibición íntima, ¿no? Y muchas veces estoy teniendo la sensación de que en las grandes ciudades hemos perdido toda la red de apoyo social que existía en las pequeñas comunidades. Y ahora necesitamos una gran operación quirúrgica para recomponer aquello que ya teníamos y que hemos perdido. ¿Perdido por qué? Por variables mesosistémicas como esto que yo he resumido utilizando la expresión de la ciudad impasible. La cultura individualista nos lleva a desentendernos del destino ajeno y a disminuir los lazos comunitarios. Y a nivel microsistémico hay muchas cosas, ¿no? La ciudad nos ofrece la posibilidad de tener muchas relaciones, pero como podemos tener muchas y no tenemos mucho tiempo para cada una de ellas, las relaciones son de baja intensidad. Y esto llega a producir un exageradísimo aprecio del valor de la autonomía personal, que hace que no seamos capaces de prever cuándo vamos a necesitar apoyo social. Todo esto configura algo en el cual la soledad es cualquier cosa menos un factor que depende de nosotros. Es contingente a las situaciones que vivimos. ¿Qué efectos tiene? Bueno, aquí tienen muchos de ellos y muy documentados, y solo he elegido los psicológicos, ¿no? Aumenta los síntomas depresivos, disfunciones del sueño, disminuye la actividad física, deterioro de la salud mental y del funcionamiento cognitivo, pero sobre todo, y esto es lo importante, hay un incremento de los sentimientos de vulnerabilidad, ya termino, y riesgos derivados del déficit de futuro. Y aquí quería acabar con una reflexión sobre la ciudad, que lo dejo para otro momento, pero sí que me gustaría, porque en mi opinión la ciudad es el escenario que tiene mayor capacidad para generar soledad ahora mismo. Es el espacio, el escenario en el cual somos muchos, pero estamos muy solos y muy poco conectados. Quisiera terminar con esta frase del filósofo Margalit, ¿no? Que en su libro sobre la sociedad decente. Él decía, distingo entre una sociedad decente y una sociedad civilizada. Para él es muy importante la humillación. Yo creo que las experiencias de soledad que se están planteando actualmente, sobre todo de la soledad en el sentido de abandono, es una experiencia humillante para muchas personas. Dice, una sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan ni se abandonan entre sí. Una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan ni abandonan a las personas. A mí me gustaría que este foro fuera el inicio de un esfuerzo por crear instituciones que ni humillen ni abandonen y por, a partir del modelo de estas instituciones, recuperar el sentimiento perdido de cuando en la especie humana todos nos preocupábamos por no humillar ni abandonar a los demás. La necesidad de sentir que aún uno es alguien y evitar el síndrome de déficit de futuro me parecen los mayores riesgos de la experiencia de la soledad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Yo estoy encantada con esta mesa. Creo que son los ponentes más disciplinados
que he moderado nunca. Pero todavía queda Cristina Víctor. Ella dice, bueno, espera, ¿verdad? Tengo el placer de presentar también a nuestra última ponente. Ella es profesora de gerontología y de salud pública, es vicedecana de investigación en el College of Health and Life Science y también es líder en un grupo de estudios de envejecimiento de personas mayores en el Institute of Environment, Health and Society en la Universidad de Brunel, en Londres. Ella empezó como geógrafa, en realidad empezó con un trabajo muy de análisis espaciales, bien interesante para mapear todo lo que son las desigualdades sociales, las inequidades. Pero fue en la Medical School of Cardiff donde empezó a interesarse por la gerontología y hizo su tesis doctoral ya en resultados después del alta en personas mayores en Gales. Y desde ese momento empezó una carrera imparable en trabajar con las desigualdades sociales y la evaluación de servicios en personas mayores. No solamente centrándose en la soledad, sino también como anteriores ponentes nos han mostrado en el aislamiento social, trabajando con un enfoque de desigualdades para ver toda esta realidad también en minorías, en poblaciones digamos más vulnerables y con discapacidad intelectual también. Ella tiene más de 200 artículos publicados, 8 libros, es editora de la prestigiosa revista Aging and Society y ha sido galardonada recientemente con el Lifetime Achievement Award de la British Society of Gerontology y bueno, su currículum es infinito. Muchísimas gracias, Cristina, y cuando quieras pasamos a escucharte. Muchas gracias por esa gran presentación. Realmente no creo que me reconociera a mí misma en ella, pero gracias. Muchas gracias por invitarme también a hablar con ustedes. Podría pasarme los 2 días y medio que quedan yo sola hablando de mi tema favorito, pero intentaré centrarme y respetar los 15 minutos. Bien. Yo soy una persona del mundo académico, por lo tanto no tengo habilidades prácticas, no tengo un trasfondo profesional. Mi trabajo, por lo tanto, como académica, es intentar complicar cosas todavía más, cosas que inicialmente podrían ser sencillas. Quizás querría orientarles hacia las complejidades en torno a la soledad y la relación entre la soledad y la salud. Y quizás ver cómo algunas veces, como vemos en la pantalla, algunas veces quizás abusamos de algunas de las evidencias que tenemos. Normalmente vemos que la soledad se equipara con un riesgo de la salud que es equivalente al tabaco. Quizás tenemos que tener cuidado algunas veces en cuanto a cómo interpretamos estas cosas. No voy a entrar en el detalle de todo esto, excepto a decir que me centro en la sociedad. Hemos establecido un estado perceptivo. Es cómo la gente se siente sobre sus relaciones sociales. No es algo que nosotros podamos atribuir a otros, es algo que nosotros evaluamos entre nosotros mismos y para nosotros mismos. La única razón para poner una definición aquí es que cuando pensamos en la literatura, intentamos entender cuáles son las implicaciones de la soledad para la salud de las personas, necesitamos
tener claro en nuestra mente si la evidencia se basa en la soledad o en el aislamiento social o en el hecho de vivir solos. Quizás no sea lo mismo en español, pero en inglés nosotros intentamos utilizar estos términos de forma intercambiable y no lo son, realmente no son lo mismo. Pensé que podría interesarles ver quiénes son las personas solas en el Reino Unido. Y se puede ver aquí que hay 3 líneas en esta gráfica. Tengo que buscar el puntero. Bien, si miramos la línea en azul oscuro de la parte de abajo, estos son datos de la Oficina de Estadística Nacional que se publicaron a principios del verano de este año, que creó una cierta controversia, porque en el Reino Unido la soledad se ha construido efectivamente como un problema de la edad más adulta, de los mayores, y no hemos mostrado mucho interés en la soledad en otros grupos de edad. Pero como podéis ver aquí en la línea azul oscuro, la principal prevalencia, en torno al 10%, corresponde a los adultos jóvenes, entre los 16 y los 24 años. Y muy más o menos a partir de los 75 representan un 5% de la soledad. Esto es bastante controvertido y es bastante opuesto a lo que podríamos esperar. En rojo arriba del todo, que es una soledad mucho más elevada, de niveles de soledad del 40% hasta el 30%, pero muestra la misma tendencia y es de una encuesta en la que yo participé, en la que yo trabajé con unos colegas y que hizo la BBC, que se conoce como el experimento de la BBC sobre la soledad, y describimos esto como el estudio mayor que se ha hecho. Teníamos 55.000 participantes, lo cual hace que sea un estudio muy grande. Pero vemos el mismo patrón en esta línea. Pero quería dejar estos datos, quería complicarlos un poco más y añadir algunas cosas que yo también creo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos bien en las consecuencias de la soledad para la salud y el bienestar, pero también cuando pensamos en las intervenciones que pueden ser las más adecuadas. La línea azul claro que vemos en la parte de abajo, que es casi plana, es una combinación, es un indicador que combina los datos de la BBC y no es solamente la frecuencia de la soledad, que es lo que muchos estudios utilizan, con qué frecuencia uno experimenta la soledad, etcétera, sino que también analiza la longitud de un episodio de soledad y la intensidad de los sentimientos. Si queremos realmente capturar la experiencia al completo de la soledad, tenemos que tener estas 3 dimensiones en cuenta y tenemos que usarlas para identificar cuáles son las personas más vulnerables. Y la segunda complejidad que quería presentarles es los datos de la columna a la izquierda, que es si hacemos un seguimiento de las personas de más de 50 años en lo que llamamos el estudio de longitudinal de los ciudadanos británicos, y hicimos un seguimiento de 10 años, y podemos ver que a lo largo de 10 años el 75% de las personas reportaron no soledad. El 70%, perdón. Y el 10% en ese periodo de 10 años dijeron que pasaron de sentirse solos a no sentirse solos o al revés, como un elemento dinámico. El siguiente grupo, que representa el 18%, eran las personas que se encontraban solitarios en un momento y luego no, y luego sí, había una fluctuación. Y había un 2% de personas que se sentían solas durante todo el periodo, los 10 años. A lo largo de este estudio longitudinal es que tenemos elementos transversales que demuestran tendencias relacionadas, incluyendo una mezcla heterogénea de personas. Hay personas que se han sentido solas durante un largo periodo de tiempo, a lo largo de su vida, gente que quizás eran nuevos en el ámbito de la soledad, personas que también estaban arriba y abajo de ese umbral. Y las consecuencias y las soluciones son diferentes para esos tipos de personas. Y yo creo que esto es importante recordarlo. Por lo tanto, cuando analizamos las consecuencias de la salud en la salud de la sanidad, parte de los datos que tengo simplemente para adultos mayores. Realmente no tenemos información entre los jóvenes, y esto compara la soledad
niveles de bienestar en 2 medidas para personas que se sentían solas y personas que no se sentían solas. En rojo vemos las personas que no se encuentran solas. Y también vemos aquí la satisfacción de la vida y el bienestar. Y vemos unas diferencias muy sustanciales entre las personas que estaban solas y las que no. Bien, yo estoy totalmente convencida de que la soledad es mala para el bienestar. No tengo ninguna duda al respecto, pero lo que tenemos que pensar cuando pensamos en las consecuencias de la soledad es si el bienestar es el resultado directo de la soledad o es algo menos relacionado. Sabemos que hay una relación entre ambas cosas, pero tenemos que descubrir cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Y como pueden ver, típicamente en la bibliografía hay muchos debates en los que vemos una línea directa que asumimos entre el bienestar, la salud y la soledad. Esto no se ha estudiado en gran detalle, pero hay que decir que si miramos la relación entre la soledad y la gama de diferentes resultados de salud, tenemos que tener en cuenta una gran variedad de otras cosas. No es algo directo. La soledad lleva a un mayor uso de los servicios de sanidad o a demencia. No, hay muchas otras cosas relacionadas. Por lo tanto, la gente que se encuentra, los viudos o las viudas, es más probable que se encuentren solos, pero también sabemos de datos de Reino Unido que es más probable que utilicen servicios de sanidad. Es más probable que tengan problemas mentales y es más probable que fallezcan. Pero hay que tener que decidir hasta qué punto la contribución a todas estas situaciones viene de la soledad o de otras situaciones. Tenemos, por lo tanto, que tener en cuenta todas las causas y ver cuáles están relacionadas directamente con la soledad. Hay que pensar también en el resto de factores que pueden estar implicados en todo ese círculo. Un ejemplo de todo esto es la soledad y la demencia. Normalmente vemos que hay un titular que se ve muy pequeñito, pero dice que básicamente estar solo es muy probable que produzca demencia, que dé lugar a la demencia. Y habla de las personas que se encontraban solas. 2/3 de las personas que se encontraban solas eran más proclives a desarrollar demencia que el resto. Estoy completamente convencida de que las personas que tienen demencia se encuentran más solas que las personas que no tienen demencia, sobre todo porque no sabemos cómo interactuar socialmente con las personas con demencia. No sabemos incluirlas dentro del mundo social. Ahora bien, si la soledad es un resultado de la demencia, eso no está claro. Creo que es problemático argumentar esto, tanto para los dirigentes políticos como para los médicos. La cura para la demencia no es hacer que la gente esté menos sola, y también algunas veces podemos asustar a los mayores que si experimentan periodos de soledad se pueden preocupar porque piensan que van a desarrollar demencia. Esto es algo del Reino Unido, donde básicamente hay una variedad hay la opinión de que la soledad directamente provoca un mayor uso de los servicios sociales entre los mayores. Y hay una cita aquí del director del sistema de sanidad que dice, bueno, nuestro sistema de sanidad va a colapsar no porque no tenemos suficiente dinero ni recursos, sino porque está siendo sobreutilizado por las personas mayores que se encuentran solas. Yo estoy totalmente segura, de parte de mi trabajo y de otros trabajos, de que no hay una relación de independencia entre la soledad y el uso de los servicios sociales, los servicios de sanidad. Y creo que corremos el riesgo de frenar a los mayores a la hora de utilizar los servicios de sanidad si les van a juzgar negativamente por hacerlo. Y voy a concluir con algunos puntos
Hay evidencia asociada, evidencias que asocian la soledad con los resultados de sanidad, como una mayor mortalidad, desarrollos de problemas cognitivos, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado y recordar la asociación entre dos variables no implica una causalidad. Esto es importante y muchos estudios en este campo no tienen en cuenta todas las cosas que ya sabemos que contribuyen a la soledad. Una de las cosas de las que yo estoy segura, en España ya lo habéis mencionado y que tenemos en el Reino Unido, es que hay muy pocas pruebas sobre la relación entre los resultados en la salud y la soledad entre los jóvenes, porque nunca hemos abordado esta cuestión. Puede que algunas personas que se encuentren solas en la juventud, puede que se acaben encontrando solas más adelante en su vida, y cuáles son las consecuencias de esto es algo que podemos estudiar. Pero no tenemos pruebas claras sobre esta idea y no sabemos si hay una soledad significativa entre los jóvenes. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y pienso realmente que tenemos que tener cuidado con no relacionar erróneamente todas estas situaciones, parte por el beneficio de nuestra población, pero también por el beneficio de aquellos que proporcionan los servicios. Estamos viendo en el Reino Unido ahora, debido a esta idea de que la soledad es una causa directa del uso de los servicios de salud, quizás las organizaciones locales sin ánimo de lucro son las que están siendo evaluadas, no en términos de cómo reducir la soledad, no en términos de cómo fomentar el bienestar, sino en cuanto al número de hospitalizaciones que pueden prevenir. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Si tuviera tiempo, hablaría también de los dos últimos puntos. ¿Es la soledad un aspecto positivo de la vida? ¿Hay aspectos positivos en la soledad? Y no tengo tiempo de hablar de este tema, pero en nuestro estudio, en nuestra encuesta de la BBC sobre la soledad, encontramos que personas que sufrían soledad, entre el 35 y el 50% de las personas que decían que sentían soledad, lo encontraban beneficioso de una u otra manera. Y yo lo termino aquí. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Cristina. Estamos on time. Muy bien, de tiempo. Desde luego para mí ha sido hasta este momento, y seguro que va a seguir aumentando mi entusiasmo y mi agradecimiento por estar aquí hoy. De una manera resumida y para dar paso a las preguntas que estén en la sala, si no hubiera ninguna, yo desde luego sí que tendría muchas cosas que compartir y preguntar a estos grandes colegas, pero sí quería de entrada hacer un breve resumen de cuestiones que sin duda han sido para mí especialmente significativas en esta mesa. Cuando empezaba Javier Yanguas hablándonos de que la soledad es un problema muy importante para la ciudadanía, pero especialmente para las personas mayores, y cómo todavía no hay suficiente visibilización y cómo el problema de la soledad y del aislamiento está atravesado desde un inicio en un marco de determinantes sociales de la salud, y cómo se constituye en sí mismo como un problema de desigualdades de género, de clase social, desigualdades sociales. Pero también marcando que la cercanía y la confianza son dos elementos realmente muy importantes dentro de este concepto emergente o reemergente, o que se está redefiniendo. Digamos, conflicto con los conceptos se ha puesto de manifiesto también
por la siguiente ponente, por Elisa Lillo, por José Antonio Corraliza y por la última ponente, Cristina Víctor. Creo que también es un tema importante a reflexionar sobre los conceptos, cómo los definimos, cómo incluso hay diferencias, claro, por países, cómo se puede definir en el Reino Unido y cómo en el contexto quizás más mediterráneo, español. Elisa, además, ensalzaba algunos primeros datos preliminares de este gran proyecto y como ejes de vulnerabilidad que se consolidan tienen que ver con el género, con las mujeres, con la edad, con las mujeres mayores, bajos recursos, enfermedades como cronicidad, salud mental y también con el fenómeno migratorio. Enfatizando de que te puedes sentir solo aún viviendo en compañía, ¿verdad? Y que las relaciones sociales tienen un lugar protagonista. Realmente esto ha sido enfatizado por los 4 ponentes, el tema de cómo las relaciones sociales tienen un papel protagonista, dicho de diversas maneras, pero como algo importante. José Antonio Corraliza enfatizaba que somos los lugares que habitamos, que los lugares hacen a las personas, aunque inicialmente parezca que son las personas las que hacen los lugares, que la soledad es una experiencia perceptiva y que podría casi definirse como ese yo desdibujado que nos posiciona en el abandono o en el sentirse rechazado, y que la soledad se vincula al miedo y que reduce el arraigo. Para terminar, Cristina ha planteado que se necesitan tanto consecuencias como soluciones adaptadas a diferentes tipos de personas. No podemos tener una solución única porque hay diferentes tipos y grupos, pero que claramente el bienestar y la satisfacción con la vida parece que están más aumentados en personas que no están en soledad, que la soledad tiene relaciones muy complejas en este marco de determinantes sociales y de ejes de vulnerabilidad y que tiene desde luego conexión con muchos problemas de salud, con un hándicap para verlo de forma independiente entre la soledad y los impactos en salud, y que hay muchos retos aún por investigar y que habría alguna cosa buena, como alguna cosa positiva relacionada también con la soledad. Nos ha dejado también ahí. Entonces yo ahora sí paso a dar la palabra. Tenemos 15 minutos para tomar el espacio de todas las intervenciones de la sala. Sí, tenemos en el lado derecho 2 manos ya levantadas, en la 6ª fila y en la 8ª. Bueno, en este lado, en este cuadrante derecho. Yo voy a ser breve. Ah, bueno, perdón. Yo quería hablar sobre la salud y sobre la soledad. Sí, sobre sí. la salud y sobre la soledad. Por favor, si se puede presentar y decir su nombre. Miguel Saiz Martínez. ¿Y cuál es la pregunta, Miguel? Pues mire, sobre la soledad y sobre la salud. La soledad, según se mire, puede ser una joya y puede ser, como leí un artículo, puede ser terrorismo. Y la soledad, pues puede ser igual, puede ser una joya y puede ser tal. Porque yo mismamente la soledad la comparo mismamente como con la salud. Son desperdicios que tiene uno que se los quita como si nada. Y entonces, pues yo mismamente, al hablar aquí, en este templo de la sabiduría, yo soy artesano, soy madrileño, soy niño de la posguerra y he cogido Topper de tranvía y hay un libro muy bonito y es una felicidad pasar todos estos días por el ayuntamiento, que es una joya. Esto es un palacio de la sabiduría y más ser valiente para estar. Y yo pues mismamente sobre la sanidad, yo me acuerdo que de niño pues todo el mundo teníamos sabañones. Le preguntas a los sudamericanos qué es eso y dice que no lo sabía. Pues es porque la sangre estaba floja, la gente no tenía ropa y la gente no comía. Y aquí en Madrid he conocido yo mismamente trapos cacharros. Iba la gente con una cesta de mimbre, trapos cacharros, sacaban un pingo y le daban un vaso y un plato. Y soledad es la que pasó mi abuela,
que mismamente a Paul Presto yo le di una cartilla de racionamiento, que estuvieron hasta el 50 y tantos, en el que escribe el Holocausto y se puso tan contento, pero yo saqué una medalla también de mi abuela y otra de mi madre. Y la de mi abuela era un precinto de plomo que ponía incluso de Madrid, incluso de Madrid, y un número por atrás. El gobierno les daba una pensión a los que sacaban un niño una. Y a mi abuela muchas veces iba una viejecita y dice, esta es hermana mía de leche. Quiere decirse que la que sacó a mi abuela sacó 2 y tenía doble ración. Miguel, yo creo que podríamos aprender muchísimo de toda esa vida tan rica y con tantas cosas que nos está contando, pero si no le importaría dirigir alguna pregunta así concreta, ¿sí? Sí, pero ¿quiere preguntarle a algún miembro de la mesa especialmente? No, quiero desahogarme un poquito. Ah, bueno, muy bien. Yo nací en el número 40, Yo nací en el número 40 del Arroyo del Barco. El campo de aviación de la Leti era un campo de concentración y al salir pues todo el mundo teníamos sarna, entre ellos yo. Mi abuela, la del precinto de plomo, que estaba atravesado por una esta que se lo enseñé a Paul Presto con la cartilla y vio que era una joya. Y entonces ahí parió mi madre a 7 hijos y se le murieron 3 porque como el de cine, el que no me sale ahora, el Fanzote, este amigo de Lorca, decía mismamente, las urdes sin pan. Pero es que toda Vallecas había una casa que se llamaba la Casa del Cólera, pero la Casa del Cólera fue también mi madre, porque se le murieron 3 niñas de gastroenteritis, ¿me comprendes? Y luego un niño, siempre que cumplía años, yo le besaba los pies porque estaba tendido en una acera. Y yo de niño me llevaban deprisa al niño Jesús, porque todo el mundo teníamos sarna en la cabeza y mi madre me decía, hijo, me creía que no te vas a crecer el pelo. Yo creo que en esta sala hay investigadores e investigadoras que ahora mismo, en cuanto terminemos, le van a captar para una historia de vida, porque es muy interesante, pero si no le importa, como hay como 4 palabras pedidas, vamos a dar la palabra a otras personas de la sala y yo, desde luego, cuando me baje de la mesa, le voy a preguntar unas cuantas cosas, ¿eh? ¿Tenemos alguna palabra? Sí, ahí ya había 3 en este espacio. Sí. Bueno, yo oigo, pero igual no muy bien, no sé. Bien, sí. Ahora sí. Me llamo Miguel Alcázar y pertenezco a la Mesa de Derechos Sociales de Vallecas. Yo también necesito un pequeño desahogo, fundamentalmente para aclarar una cuestión principal que me preocupa. Me da la sensación de que cuando hablamos de soledad, pienso que se trata la soledad más bien como un síntoma que como una causa. Es decir, si hay unos valores sociales de competitividad, de culto al cuerpo, de unos valores sociales que determinan un modelo de sociedad y hay personas que consiguen adaptarse a ellos. Entonces, cuando no consigues adaptarte, te da surge una frustración y, perdón, pero me estoy liando un poco. Simplemente quería señalar que si los procesos, la sociedad genera una situación de soledad y tratamos a la sociedad como si fuera un hecho objetivo, sin darnos cuenta que la sociedad emite una serie de valores a los que si no conseguimos adscribirnos nos sentimos solos, entonces esperaba que de alguna forma yo sentía que la soledad se está tratando más como síntoma que como causa. Es decir, hay unos motivos que son los valores sociales que determinan fenómenos de este tipo. Voy a poner un ejemplo porque no quiero enrollarme. Tuve la oportunidad de hacer un pequeño estudio sobre vejez, sobre la percepción del cuerpo en la Comunidad de Madrid para el Instituto de Salud Pública y ahí tuve la oportunidad de hacer entrevistas a bastantes viejos que estaban en la residencia. Al final de las entrevistas, la mayor parte de ellos lloraban porque sentían un sentimiento de abandono y de apartamiento.
Al final estamos trabajando por la integración y tenemos unas instituciones, como pueden ser residencias, que son, digamos, apartamentos y lugares de espera con una escenografía absolutamente tremenda, ¿no? Eso viene a plantearnos cuál es el valor de la vejez. Y en este sentido, simplemente quería señalar que es llamativo, desde el punto de vista del lenguaje, que la juventud, la infancia, la juventud, la madurez tengan términos sustantivos y a la vejez les llamemos los mayores. Es decir, es como si el lenguaje no hubiera atribuido un sustantivo sino un relativo para nombrar a un colectivo. Entonces, en este sentido, creo que es un síntoma de valor. Quiero decir, señalar un poco esto, nada más, que el tema de los valores sociales determinan ese sentimiento de aislamiento y no estamos tanto tratando los valores de la sociedad, sino las consecuencias, como es la... Muchas gracias, Miguel. Creo que como era una observación que querías hacer, no sé si la mesa quiere hacer alguna consideración o esperamos a las preguntas. Dado por el tiempo, yo diría sí. Bueno, gracias por su comentario y por el comentario anterior, que no quede en el vacío, porque el señor que habló antes hizo una pregunta muy importante que no hemos desarrollado, que es la relación entre la soledad y la salud. Y concretamente hay una línea de investigación, yo en mi presentación, en la última parte, donde están los artículos en los que yo me he basado, hay metaanálisis y artículos muy, muy relevantes sobre la relación incluso entre soledad y mortalidad. Pero está muy comprobado, por ejemplo, la incidencia de la soledad en el deterioro cardiovascular, en los problemas del sistema inmunológico y además de los efectos psicológicos. Luego, si quieren, hablamos. En relación con lo que él ha planteado, yo creo que es muy importante que entendamos que efectivamente la soledad es una variable intermedia. Por un lado es síntoma de cosas y por el otro lado desencadena cosas. Es decir, es a la vez, si me permiten la expresión en la jerga académica, es variable dependiente y variable independiente. Y yo destaco mucho lo importante que es lo que él ha dicho de los valores. Concretamente en mi presentación yo mencionaba dos. Uno es la cultura del individualismo, dicho sin el más mínimo, con la más mínima connotación ética, sino descriptivamente. Y el otro, que es muy importante también, el excesivo aprecio que a través de la publicidad, la comunicación y la vida social damos a la autonomía. Cuando nunca la especie humana, el mayor éxito adaptativo que ha tenido, ¿sabéis por qué lo hemos tenido? Por la gregariedad. Y sin embargo ahora se vende mucho aquello que Talcott Parsons, un sociólogo de hace muchos años, llamaba la aspiración a la soledad, al aislamiento estructural, lo llamaba él, cuya metáfora es la gente viviendo en sus casas sin apenas conocer al vecino, salvo por los adornos de Navidad que pone en su jardín. Nada más. Gracias. Tenemos dos palabras. Por el tiempo que disponemos, ahora mismo hay levantadas en este cuadrante cuatro manos. No sé si este micro que hay dos en el centro, delante, un chico delante, aquí otra persona. No sé si me veíais que tenía aquí un micro, Pilar, pero... Sí. Ah, no te había visto, perdón. Es que hace un ratito que me... Ay, perdón. Perdonadme. Muchas gracias. Sí, lo único, solamente decir... Yo sí voy a formular una pregunta. Sí, y vamos a cerrar con estas 5 manos, ¿vale? Vengo desahogada de casa. Quería preguntar algo. Me ha parecido muy interesante el enfoque que también lo acompaña el programa, ¿no? De la idea de llevar la salud a los barrios al final y a las ciudades, ¿no? La pregunta es para José Antonio, hablando de cómo las ciudades construyen a las personas y las personas hemos construido las ciudades. En concreto en Madrid, ¿podríamos decir que hay barrios más saludables que otros en cuanto al enfoque de soledad y también de vejez, ¿no? ¿Y cuáles serían y por qué? ¿Podríamos incluso aprender a construir en la medida de lo posible los barrios con eso? ¿Qué tiene que tener un barrio para ser más saludable? Gracias. ¿Cuánto me gusta que me hagas esta pregunta, por favor? Como dice.
Es la última parte que no he podido pasar porque se ha acabado el tiempo, ¿no? Si hubiera tenido más tiempo, hubieran visto que yo acababa mi presentación con unas conclusiones en las que hablaba de peldaños de los autobuses, de la accesibilidad de los parques, porque eso es lo importante. Lo importante es que las personas, vamos a pensar en las personas mayores, salgan de casa, salgan. Y la ciudad, y hay barrios en Madrid, aunque no están evaluados, que parece que conspira para que la gente se recluya en casa y se meta en el cuerpo dosis insanas de Telecinco o de Antena 3 o la que sea. No sé si se dan cuenta. ¿Y por qué se quedan en casa? Pues mire, en algún estudio que hicimos en la Autónoma hace mucho tiempo, yo llegué a echar la culpa incluso a las marquesinas de las paradas de autobuses. Porque en este tiempo las personas mayores tienen mucho miedo a acatarrarse, ¿no? Y las marquesinas de las paradas de autobuses, la verdad es que como diseño son muy bonitas, pero son muy poco funcionales. Yo tengo algunas fotos en las cuales la gente en pleno calor están a 2 metros de la marquesina porque es donde da la sombra de la marquesina, porque en la marquesina no hay sombra. Y hace mucho frío. José Antonio, discúlpame. Acabo, eso es. Tengo una presión, ¿verdad? Lo siento, me toca este papel. Acabamos al final. Tenemos 5 minutos. Os rogaría que a las personas que, Vicky, y hay 4 manos aquí, ¿verdad? Delante y 2 manos más. Estas 4 personas formulen sus preguntas, todas seguidas, diciendo a qué personas quieren decirlo y le voy a pedir a la organización 5 minutos más para que ya se cierre este turno. Cuando quieras, Vicky. Gracias, muchas gracias. Gracias a toda la mesa. Soy Victoria Zunzunegui, profesora honoraria de la Escuela Nacional de Sanidad. Mi pregunta está dirigida a la doctora Cristina Víctor, a Javier Yanguas y Elisa Lillo. Me ha llamado la atención, aunque me ha gustado mucho sus presentaciones, que ninguno ha hecho alusión al tema de la economía, la raíz económica de la soledad. Enlaza un poquito con algunos que han comentado ya que el sistema productivo expulsa a los jóvenes que no tienen trabajo, que se encuentran en precariedad laboral o en desempleo, y a los mayores. Pero no entiendo cómo se puede obviar el tema de la economía en una sociedad que tiene tantas desigualdades económicas como la nuestra, y tampoco estoy de acuerdo en utilizar el nivel educativo como proxy para la insuficiencia de ingresos. La insuficiencia de ingresos es un factor que lleva a la soledad por muchos caminos que no tenemos tiempo. Entonces, lo que quisiera es que comentaran estas 3 personas sobre sus hallazgos o su falta de hallazgos en cuanto a la falta de ingresos, insuficiencia económica y soledad. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es José Jover, trabajo en Madrid Salud y quería hacer una pregunta a José Antonio Corraliza. No sé si me ha cogido en el gap de déficit de atención y a lo mejor no me he enterado, pero nos has dicho que no estás de acuerdo con la definición de soledad no deseada. Como yo creo que en estas situaciones y en este foro sería conveniente que llegáramos a un mínimo consenso en cuanto a definiciones, me gustaría oír cuál sería tu definición de esta soledad que es sobrevenida o abrupta o accidental y que causa dolor, por decirlo así. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Prieto. Por vincularme a algún espacio diré que vengo de la Universidad Complutense. Yo tengo una pregunta suscitada por la reflexión que ha trazado Cristina Víctor en relación con tener cautelas respecto a la vinculación que pueden presentar 2 fenómenos como la soledad y los problemas de salud a la hora de no establecer causalidades directas. Que estén relacionadas no quiere decir que haya una causalidad. Entonces, lo que me gustaría preguntar, y dado que todos los ponentes parece que tienen como una trayectoria larga de investigaciones al respecto y bastantes cifras, es si existen datos concretos que sean capaces de diferenciar si, respecto a esta afirmación tan espectacular de que la soledad mata, si son
las personas que se sienten solas, las personas que viven esa experiencia de la soledad que estamos definiendo como algo diferente, como una experiencia subjetiva diferenciada de la experiencia objetiva de vivir solo, aquellas que tienen precisamente mayor prevalencia en esos problemas de salud, etcétera. Es decir, si podemos distinguir o diferenciar si es esa experiencia subjetiva o si es el hecho de vivir solo más objetivable, aquello sobre lo que debemos intervenir de cara a esa presunta problemática relacionada con la salud, porque creo que cambia bastante entonces el enfoque que le damos. Gracias. Mi nombre es Karen Peña, soy ponente de una mesa del día viernes que voy a hablar en primera persona de la soledad del inmigrante. Tomando en cuenta todo lo que han dicho, tomando en cuenta específicamente la ponencia del doctor Yanguas y del doctor Corraliza, me nace una duda, y es que tengo la sensación de que la soledad a nivel racional, a nivel cognitivo, pues puede estar presente en todos nosotros, en una gran mayoría, ¿no?, de la población, de acuerdo a los resultados de la encuesta que usted mostraba, doctor Yanguas, si mal no recuerdo. Pero no sé si estoy en lo cierto al pensar que no hay un insight, no hay una metacognición real acerca de la soledad, ¿no? Todos sabemos que hay países muy solos, que hay personas muy solas, pero no sé qué tanto eso nos lleva a la acción. Yo tengo una sensación de que nos hemos quedado en un nivel muy cognitivo, muy racional, y luego pues seguimos actuando como de una manera disociada. Y además aprovecho pues este inciso para hablar de que, bueno, cuando escuchaba hablar al señor Miguel, si mal no recuerdo que era su nombre, yo creo que él habla de mucha soledad. O sea, él necesitaba desahogarse aquí porque está pues muy solo, ¿no? Y necesitaba hablarlo. Y tenía otra duda que ya usted ha respondido, doctor Corraliza, en tanto la soledad como causa y como síntoma, ¿no? Siento que está en el medio. Gracias. Gracias, Karen. Por favor, la mesa, tienen preguntas todos los ponentes, pero sí que agradecería que fueran breves vuestras contestaciones, reflexiones. Gracias. Sí, a ver, vale. Voy a intentar ser breve. Voy por orden geográfico. La respuesta a Vicky Zunzunegui que planteaba, nosotros no hemos pasado ningún indicador económico relacionado con la soledad, ¿vale?, en la encuesta esa. Motivos, pues los límites, ya sabes, de lo de siempre, ¿no? Recursos, tiempo, etcétera. No tenemos nada de eso. Lo que sí me parecía intuir en tu pregunta y también en la de la última persona es algo que a mí, yo creo que eran Schieber o Scheiber, o no me acuerdo cómo se llama, y Rubinstein tenían un artículo en el 70 que tiene que ver también con la primera pregunta de esta última parte, ¿no? Si uno repasa literatura del 70, de los años 70, finales de los 70, ¿no?, en soledad, hacia aquí, hacia la actualidad, yo a veces tengo la sensación, no sé si es compartida, que se ha ido de querer analizar un fenómeno en su complejidad, ¿sí?, a intentar, ¿no?, yo creo que fue también debido a la necesidad de medir, ¿no?, la soledad, y Rubinstein, yo creo que era Rubinstein, ¿no?, que hablaba, ¿no?, de que a veces la psicología hace de fenómenos complejos pues cosas muy simples, ¿no? Y yo creo que lo que se ha ido es perdiendo matices de esos distintos tipos de soledad. Yo me acuerdo, ya leí hace mucho, pero yo me acuerdo que había cantidad digamos, de taxonomías de la soledad y hablaban de motivos diferentes, causas diferentes, comportamientos diferentes que derivan de esa soledad. A mí a veces me da la sensación que hemos como perdido un poco, ¿no?, esa riqueza conceptual. Si rescatamos en parte esa riqueza conceptual, la pregunta si es causa o si es variable dependiente o independiente, por decirlo así, pues yo creo que se puede contestar de varias maneras, ¿no?, en función de si somos capaces de aprender o no esa riqueza, ¿sí? A mí me parece que esto sería un punto relevante, ¿sabéis? Porque si no yo creo que nos perdemos parte de la historia. Si veis análisis cualitativos de personas con experiencia de soledad, independientemente de la edad, hay personas que hablan de que siempre se han sentido solas desde jóvenes. Es decir,
Hay alguna documentación que habla de personas que no tiene que ver con la depresión, o que no tiene que ver con la tristeza, sino personas que además tienen altas habilidades sociales, que ese es otro estereotipo, ¿no? Pensamos que el que tiene buenas habilidades sociales no tiene problemas de soledad, no es cierto. Hay muchas personas que están solas. A ti, Elisa, te salió un 71% de personas que viven acompañadas que están solas, a nosotros nos sale muy parecido. Sabéis que tienen ese sentimiento de soledad per se. Es decir, que no tiene que ver con ninguna causa concreta. Hay sujetos, personas, hombres y mujeres, que hablan de que siempre se han sentido solos y cuando han estado en compañía siempre se han sentido solos. Y, ¿sabéis? También eso está, yo creo que está presente. Y yo me callo porque aquí hay... En el caso del estudio de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, sí que hemos preguntado y hemos hecho una distribución de la población que se siente y no se siente sola según estas variables socioeconómicas. Y aquí hemos visto igualmente que la soledad no deseada se relaciona con el nivel de estudios, con la situación laboral y con la posición socioeconómica. Y encontramos datos significativos porque las personas que se sienten solas tienen un nivel de estudios significativamente menor que las personas que no se encuentren solas. Esto está relacionado también directamente con respecto a su situación laboral. En este caso, los datos muestran que hay un número de jubilados y pensionistas que es casi un 40% y en paro, personas en paro, un 13,6%, significativamente más alto en las personas que se sienten solas que las que no se sienten solas. Y por último, el porcentaje de personas que perciben su situación económica como regular, mala o muy mala es significativamente mayor en el grupo de personas que se sienten solas. De todas maneras, todos estos datos los podéis encontrar cuando publiquemos el estudio. Sí, muy rápidamente me gustaría tener tiempo para argumentar por qué toda soledad, por definición, es soledad no deseada. Cuando es deseada es otra cosa. Es una opción de cierre, es una opción de autonomía, es que yo controlo el acceso de otros al territorio de mi propio yo, ¿no? Y por eso es por lo que yo planteo que es redundante decir soledad no deseada, ¿no? Y que lo otro es... luego argumentaría con más detalle esto, ¿no? El problema es la falta de relaciones. Y la falta de relaciones, la falta de relaciones sí que tiene un efecto sobre la salud. Hay muchas investigaciones, hay en metaanálisis del año pasado, donde se acopian datos de centenares de estudios que muestran que hay una relación muy estrecha entre problemas de salud y falta de relaciones sociales. Es decir, cuando uno intenta abrirse y se... Por eso para mí el debate no es si la soledad es deseada o no es deseada, sino la soledad expresa la falta de relaciones sociales cuando uno quiere y además este ya no es un problema de cantidad de relaciones, sino de calidad. Rifkin, y acabo con esto, es un autor que escribió un libro que se llama Homo Urbanus. Decía él, yo estas estadísticas no sé cómo las sacan, yo lo digo como él lo dice, que hacia 1800 una persona a lo largo de su vida interactuaba con unas 250 a 350 personas a lo largo de su vida. Y lo más probable es que fueran de su propio barrio, incluso de su propia calle. Hoy tenemos muchas más relaciones, pero nuestras relaciones son de muy baja intensidad. Tenemos mucha gente conocida. Por eso para mí el debate no es solo la falta de relaciones, sino la calidad de las relaciones que la gente tiene. No es solo la llamada de ¿cómo estás? Feliz Navidad. Gracias. Okay. In my work, I always include formación de aspectos económicos y de factores económicos. Esas mediciones siempre las incluyo acerca de la prosperidad y la relación con la soledad. Así que yo podría hablar largo y tendido al respecto. En cuanto a la definición de soledad, me gustaría añadir otra capa más de cebolla de complejidad en cuanto a esa encuesta de la BBC. Les preguntamos a las personas que definieran cómo entiende usted la soledad, qué es para usted la soledad. Y hubo un consenso de las opiniones de las 48.000 personas que respondieron a esta pregunta y la respuesta fue falta de relaciones significativas. Eso fue el consenso.
Muchas gracias. La verdad es que el debate está apasionante. Yo creo que los propios ponentes quieren volver a intervenir, pero la organización no, ya se nos va de las manos. Muchísimas gracias a todos y espero que sigamos compartiendo todos y todas durante estos 3 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a los componentes de la mesa. Recordaos que nos vamos ahora a comer, sociabilizar ahí a tope, por supuesto responder las preguntas, disfrutar del hecho humano y eso sí, sin quitar méritos, la frase del día, ¿eh? Quiero desahogarme un poquito, ¿vale? Venga, nos vemos a las 3:30. Muchas gracias.